Vamos a ver, quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Vamos a leer del 5. Va a ser larguito, pero vamos a leer primero del 5, del 1 hasta el 5 primero. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo, y la bendición y la unción y revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía el estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Amén. Algo me llama mucho la atención en esta palabra, al cual el Espíritu Santo, yo le decía: Señor, ¿qué me quiere decir con esta palabra? El Señor me decía que Betesda, ¿qué era? ¿Un lugar para enfermos o un lugar para las ovejas? Y yo le dije: Señor, tú me dirás, porque tú eres el que lo sabe. Y el Señor me dijo: ese era un lugar para las ovejas. ¿Y por qué era un lugar para las ovejas? Vayamos para acá, para Ezequiel. Gloria a Dios. Vive en Cristo Jesús. Perdón, a Nehemías. Disculpen, mis hermanos. Qué pena, estoy como el pastor a veces. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Amén. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta que la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Anadel. Bueno, no entiendo mucho, pero gloria a Dios, bastante. ¿Qué quiere decir? Que este fue un lugar preparado para las ovejas. Pero algo me llama la atención: si era para las ovejas, ¿qué había ahí en ese lugar? Habían enfermos. Ahí había bastantes enfermos, porque dice: y en esto yacía multitudes de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Y yo dije: Señor, ¿por qué estas personas se hacían ahí? Si era un lugar de ganado. Ustedes se pueden imaginar una persona, un ciego o un paralítico, de ver de donde entra el ganado, donde se poposean las ovejas, donde se orina, y esa persona estar ahí esperando ¿qué? Él esperaba un milagro, pero había algo que no le impedía a él esperar ese milagro: su fe. Él tenía tanta fe
que a él no le interesaba que llegaran las ovejas, lo pisotearan, de pronto lo poposearan. A él lo único que le interesaba era esperar el instante en que el ángel bajara. A veces nosotros, este hombre tenía algo que ver, y era que él quería ser sano. A veces nosotros queremos que Dios nos sane nuestra vida, nuestro corazón, porque no solamente nuestra carne es sanada, sino también nuestro corazón. ¿De qué nos va a sanar el Señor? Como decía ahora mi pastor, de resentimiento, de dolor, de amargura, de esos sufrimientos que una vez tuviste en tiempos pasados. A veces nosotros sentimos que estamos libres, pero en verdad estamos encerrados. Gloria a Dios. Y este hombre estaba sentado, acostado, esperando el momento. Pero uno diría, pero estaría entonces en un lugar equivocado, porque si ese era algo que habían hecho para las ovejas, para que bajaran a tomar agua ahí las ovejas. Gloria a Dios. Pero él no miraba que era un lugar para las ovejas. Él miraba, gloria a Dios, él miraba que era un lugar en el cual él podía ser sano. Mientras que otros lo tenían como un lugar para que las ovejas bajaran, tomaran agua, se bañaran o poposearan en el camino, como sea, él miraba de que ese era un lugar que ahí él podía ser sano. Porque cuando nosotros le prestamos atención a las cosas de Dios, nosotros no estamos mirando como aquellas personas que llevaban las ovejas, sino estamos mirando como aquellas personas que esperan la oportunidad que Dios los levante. Amén. Y este paralítico, este ciego, como dice aquí, esperaba un movimiento de las aguas, como ya lo sabemos. Pero a veces como nos sentimos incómodos, muchas veces, cuando llegamos a la iglesia, de pronto el pastor no nos saluda porque está muy ocupado, o la pastora no nos saludó, o el hermano. Entonces empezamos a hacer como los que llevan las ovejas, y no como aquel paralítico o aquel ciego que solo miraba y deseaba el ser levantado de él. Y a veces nos incomodamos. A mí me gusta que mi pastor me solte. Ay, pastora, que me solte. A mí me encanta, porque ellos son mis padres, y como padres espirituales yo los amo y los respeto. Aún me da temor de dirigirme a ellos. ¿Por qué? Porque ese es el temor que Dios le pone a uno. ¿Por qué? Porque uno ama esto, la creación, uno ama su congregación, uno ama a las personas que pone. Y este hombre amaba ese lugar porque esperaba un milagro. ¿Y cuántos años duró? Todos sabemos ese pedacito. ¿Cuántos años duró este hombre postrado en esa cama? ¿Un año? 2 años. 10 años. 38 años. ¿Fue poquito o fue mucho? Harto sin importarle la incomodidad que estaba, sin importarle de ver de que no puede decir uno, no, estaba en una lujosa cama, el hombre, no, pues, y todos se lo llevaban a él allá. No, él estaba incómodo, pero más él no se quejaba. Y algo muy hermoso que él esperaba con fe era ese milagro.
era ese milagro, porque la palabra dice, dice él, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Oiga, ciegos, cojos, paralíticos. No había gente sana ahí. Uy, santo. Habían de toda clase de enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enfermos, como le digo, llámese la enfermedad que sea, física o espiritualmente, ¿a quién acudimos? A Cristo Jesús. Pero hay algo muy bonito, hay algo muy hermoso, que este hombre fue escogido por todos los que estaban ahí, porque habían cojos, habían ciegos, pero Cristo escogió a uno, y a ese fue que llamó. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿de qué forma estoy yo aquí? ¿Cómo llegué yo aquí? Yo a veces digo, Señor, ¿cómo llegué yo al Evangelio? ¿Cómo fue que tú utilizaste a mi hermana para yo llegar al Evangelio? Porque todo Dios tiene un propósito. ¿Cómo nuestros pastores están aquí? ¿Cómo usted, hermana, está acá? ¿Cómo ustedes están acá? Porque Dios tiene un propósito y fuiste escogido. A veces nosotros no valoramos ese escogimiento de Cristo Jesús y lo echamos siempre a un lado. Oh Dios amado, ahorita que estaba hablando mi pastor sobre eso mismo, pastor, yo dije, Señor, hay algo muy hermoso entre mi pastor y yo, que lo que yo siento él lo siente, porque es un solo espíritu. Porque a veces nosotros dedicamos tiempo a las cosas de afuera, pero no le dedicamos tiempo al Señor. Sé que, hermanos, está esta peste que está dando duro, pero como dijo mi pastor, y yo lo sentí en mi corazón. A veces nosotros decimos, estoy enfermo para venir a la iglesia, pero no estamos enfermos para ir al supermercado. Y ese es algo que yo lo sentí. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tú estás hablando, estás confirmando la palabra que tú dices que venga a decir. Este hombre no le importaba estar aguantando lo que estuviera aguantando con tal de estar ahí esperando un milagro de Dios. Y a veces nosotros nos importa mucho más es en las cosas materiales que en las cosas de Dios, y echamos afuera las cosas de Dios por querer buscar las cosas de la tierra, cuando en la tierra todo pasa. Mas la palabra de Dios no pasa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y dice en el 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? A veces nosotros estamos enfermos y nosotros le decimos, Señor, sáname. Señor, sáname. Pero nunca le hacemos la pregunta al Señor, Señor, ¿tú me quieres sanar? Si tú me quieres sanar, sáname. Sino que empezamos a exigirle a Él. Empezamos nosotros creyendo que Él tiene obligación de levantarte, de sanarte, de hacerte caminar. Déjame decirte que no, porque si Él tiene obligación, Él hubiera sanado a todos los que estaban enfermos, pero Él escogió a uno nada más de todos los que estaban ahí, y escogió al que tenía más tiempo, porque Él tenía 38 años. Estará en una larga vida. Amén, pastor. 38 años.
Y eso era algo que nosotros debemos de saber. Que a veces nosotros le servimos al Señor 2 años, 3 años, 4 años, y ya pensamos que le hemos servido demasiado. Y ya pensamos, pero es que ya como que se vuelve cansón, ya está viniendo a la iglesia todas las veces. Este hombre lo llevaban todos los días. Él no dejaba de pasar un día, porque él decía, si yo no voy hoy, de pronto hoy venga y pierda yo la cita. Amén, gloria a Dios. Pero él decía, todos los días me llevan, todos los días lo tenían que trastear hasta allá, todos los días lo tenían que colocar en el mismo sitio, aunque quedaba lejos, porque él no quedaba cerca del estanque, él quedaba lejos, pero aún él se mantenía firme ahí, esperando ese milagro. Y aunque él decía, porque él se lo dijo, no hay nadie, Señor, que me lleve cuando sea el movimiento de las aguas, él decía, pero aquí estoy, esperando el momento de que alguien me ayude a llegar hasta allá. Pero no era así. Ese hombre se mantuvo. Y él miraba, yo creo que él miraba muchos milagros, que aquel ciego o aquel cojo, que así sea como llegar al pozo y sea sano. Él miraba cuántos milagros pudo ver él, muchos, pero el de él todavía nada. Pero él así no renunciaba, él así no dejaba de venir, él así no dejaba de esperar la hora de él. Y a veces nosotros, cuando vemos que no se hace el milagrito, ya decimos, no, eso ya como que puro tilinti, nada y nada de paletas, yo mejor no voy más para allá. Este hombre nunca pensó en que era puro tilinti, nada de paletas. Este hombre siempre pensó de que algún día él tendría que levantarse de esa cama. Él dijo, algún día yo seré sanado, porque yo tengo la fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe en que Cristo nos va a levantar de esta cama? ¿Cuál es la cama que tú tienes? Muchas veces, gloria a Dios, muchas veces la cama de nosotros es la cama espiritual, la que te hace ser incapacitado, la que no te deja levantar, la que el espíritu te dice levántate, pero la carne te dice acuéstate. Y cargamos esa cama para arriba y para abajo. Y el Señor te quiere levantar para empezar a usarte, pero tú te dejas llevar y prefieres andar acostado. Pero este hombre, aunque estaba acostado, él quería levantarse de esa cama. Este hombre, aunque veía los milagros, él esperaba el de él en algún momento. Cuando Cristo lo vio, le dijo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Él le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Era uno, como sabemos, el que primero llegara era el que era sano. Pero él le contó al Señor lo que le estaba pasando, porque él no podía ser sano. Y algo que tenemos nosotros en nuestras manos
Es que ahora nosotros no tenemos que esperar o llegar a un estanque para ser sanados. Ahora solo tenemos que arrodillarnos y elevar sus manos y decirle: Señor, heme aquí. Levántame como tú quieres, Señor. Levántame, Señor, porque yo quiero servirte a tu modo, mi Rey. Levántame, Señor, porque no quiero andar en esta cama. Levántame, Señor, porque yo quiero servirte a naciones y naciones, pero en tu nombre, mi Rey. Levántame. Pero a veces nos quedamos esperando que el ángel nos mueva la cama. Este hombre esperó porque tenía que esperar. Dime, tú tienes que esperar. Tú no puedes esperar todo este tiempo, porque la venida de Cristo está pronto. La venida de Cristo está cerca. ¿Y tú qué estás esperando? Que venga el ángel y te mueva y te diga: ya es tiempo. No, porque el tiempo es hoy. El tiempo es ya. Este hombre le dijo al Señor, cuando le dijo que no había nadie que lo ayudara. A veces, mis hermanos, cuando tenemos un problema espiritual, de pronto necesitamos una palabra de un hermano. De pronto necesitamos una palabra de algún ser querido. Y como nos puede edificar esa palabra, como nos puede tumbar también esa palabra. Uno tiene que saber a quién le va a pedir. Primero pídele a Dios, y que Dios use la persona adecuada para que te envíe esa palabra. Jesucristo llegó a este lugar, pero verdaderamente yo creo que Jesucristo no pensaba de pronto encontrar tantos enfermos. Digo yo aquí, porque como dicen, era un lugar de ovejas, pero ahí estaban los enfermos. Porque Jesucristo le dijo, le preguntó: ¿y tú qué haces aquí? Estoy esperando a que vayan. Entonces, por eso me hago la pregunta. Le preguntó al paralítico qué hacía ahí. Y a veces yo me pregunto: Señor, ¿yo qué hago sentado? A veces tú te preguntas, mi hermana, mi hermano, le has preguntado al Señor: ¿yo qué hago sentado? Y es que a veces nosotros nos sentamos de una forma que no pensamos en querer avanzar. Yo lo digo y lo voy a decir, no para vanagloria, pero sí para mirar a mi hermana Nancy. Ana Julia, perdón, mi hermana. Que a pesar de su dificultad, ella es una persona que se ha venido a prestar el servicio que Dios le dio a ella. Aleluya. De venir a cantarle al Señor. Y a veces nosotros buscamos ese pretexto. No, es que estoy mal de la piel, o no me duele la cadera, o no me duele el brazo, o yo no voy. Pero un día le dijo el Señor: yo te di lo que te di, empieza a trabajar en él. Y donde estés, en el lugar que estés, alábame y goza.
y ha venido a mi hermano, porque a pesar de su pierna, aquí estuvo cantando el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y dice en el 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Gloria a Dios. A veces nosotros, el Señor nos hace la sanidad o nos liberta. Nosotros cargamos el lecho. El Señor dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero el Señor nos dijo: cárgatelo. Y a veces nosotros no lo cargamos. Nos cargamos cuando el Señor nos libera. Nos cargamos cuando el Señor nos sana. Yo le dije y yo le digo a la hermana: ahora que usted empieza a caminar, usted no debe de cargar eso, ni tenerlo en su casa. ¿Por qué? Porque eso es como: estuve yo para... No, ya eso ya pasó. Ya el Señor me levantó. Ya el Señor me transformó. Yo no debo de acordarme de lo pasado, de lo que fui una vez, o de cómo anduve una vez. Ahora, por eso el Señor dice: ahora soy nueva criatura. Ya uno tiene que rehusar de eso. Yo, por ejemplo, cuando tuve el accidente, anduve con mis muletas. Y yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero más estas muletas. Que si hay alguien que las necesite, Señor, tú sabrás, pero yo no las quiero. Y así es. Y el Señor le dijo: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo en el día de reposo. Porque cuando Dios hace el milagro, lo hace completo. Amén. Pero nosotros cargamos siempre con lo que andábamos anteriormente. Si ya el Señor te levantó de donde tú estabas, ¿por qué tienes que acordarte? Si ya el Señor te ha transformado y te ha hecho nueva criatura, ¿por qué tienes que acordarte? Tú debes de acordarte del camino que has andado con el Señor. Ese es el camino que tú debes de acordarte. Cuando el Señor te usó, yo me acuerdo una vez que el Señor me usó y yo puse la mano y oré y el Señor levantó. Y eso es lo que tú tienes que acordarte, porque de ahí es que el Señor te está sacando. Pero de acordarte de que anteriormente yo me acuerdo que yo me iba para la cantinita aquella y eso iba yo allá y me echaba unas gozadas que todavía no se me olvidan. ¡Ay, santo! Entonces, ¿dónde está esa nueva transformación? Y habemos personas que cuando el Señor nos liberta, que cuando el Señor nos transforma, que cuando el Señor nos cambia, andamos con esa mesa o con esa silla o con esa cama, recordándonos del tiempo pasado. Créame que a Dios no le agrada que te andes acordando de lo pasado, de las cosas de donde el Señor te sacó. Y aquí Dios le dijo a este hombre: anda, levántalo, porque a todos, aún al paralítico que bajaron del techo, le dijo: párate, levántate y saca con todo. Sal con todo, con el hecho y todo, porque el Señor dice: todo es todo. Pero a veces nosotros lo cargamos para buscar los pretextos, para no servirle al Señor. Y algo que me llama mucho la atención, mis hermanos, que dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengan algunas cosas peores. ¿Ya vio?
¿Por qué vienen muchas veces estas cosas? Por los pecados. Nosotros a veces cometemos tantos pecados que creemos que no nos va o no nos vamos a encontrar con esas clases de enfermedades, de dificultades, de problemas. El Señor lo sanó y le dio una alternativa para que no volviera a pecar más. Pero a veces nos quedamos esperando el milagro tantos años, y cuando llega el milagro, cuando ya estamos sanos, cuando ya el Señor nos levantó, nos vamos al mundo otra vez. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos del Señor. Decimos en nuestra mentalidad. Este hombre esperó 38, pero esperó hasta lo último, y Dios lo sanó. Cristo lo sanó, y no era un lugar tan bonito como este, porque este es un lugar hermoso. Este es un lugar precioso para el lugar donde estaba este hombre. Este hombre estaba en un criadero de ovejas. Y a veces de pronto nos sentimos cansados de sentarnos en esa silla. Nos sentimos cansados de venir a la iglesia. Nos sentimos cansados, pero no reprendemos algo muy importante, hermanos. A veces yo creo que me disculpará de cuando me meta en duras críticas. Nos da más sueño en la iglesia que en la casa. Nos da más sueño en la iglesia que en la casa. Y yo creo que esperamos es llegar a la iglesia para estar. Exacto. Que me dejen una silla. Sí. Ojalá hasta una silla. Ojalá que se pare para que me dé una silla para llegar hasta la casa dormido. Y en la casa estamos nosotros viendo la televisión, y un ojo se cierra y el otro lo tiene abierto para no perderse el programa, y después se cierra el otro y otro, pero no se pierde el programa uno. Pero llegamos a la iglesia. Ay, santo, duérmete niño, duérmete ya, antes que ven. Ay, santo. Mi hermano, tú viniste a qué? Este hombre venía a buscar la sanidad. Este hombre venía a buscar un milagro. Este hombre venía por algo que él necesitaba. Y nosotros venimos a la iglesia por algo que necesita el pastor o la pastora. Necesitamos nosotros, lo ha dicho la hermana, por algo que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque para eso yo creo que la hermana, los hermanos han venido desde lejos, a buscar, a gozarse con el Señor y a buscar la palabra. Este hombre, quién sabe de dónde lo traería, pero él no se la perdía. Él no se perdía ni un día. Él no se perdía ni un día sin ir a ese estanque. Y él, yo creo que él no dormía. ¿Por qué? Porque si dormía, podía llegar bailes, perdido. Él permanecía despierto, esperando todo el día, esperando que el ángel llegara para poder él tratar de llegar, o que alguien le ayudara. Alaba lo que él vive. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y a veces nosotros, mis hermanos, sé que el trabajar es cansancio,
dediquémosle tiempo al Señor. ¿Cuántas horas le dedicas tú o el Señor te da a ti? ¿El día tiene 24 horas, mi hermanito? De las 24 horas, ¿cuántas horas le dedicas tú orándole al Señor? No me lo digas. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicas tú en la iglesia? ¿Todos los días vienes a la iglesia? ¿Solamente los miércoles? ¿Los viernes? Los domingos. Pero el discipulado del martes y el viernes no viene. Gloria a Dios. Entonces, este hombre venía todos los días. Amén. Este hombre venía, haya o no haya milagro, pero él venía. Amén. Alábalo, que él vive. Y el Señor por eso lo miró, porque tenía tantos años esperando. Y él miraba, porque eso es lo que mira Dios, el sacrificio, el amor que tú le pones a las cosas. Eso es lo que él mira. Los demás, yo me pregunto, ¿por qué no nos sanó el Señor también? ¿Será que estaban iguales que ellos? No. Este hombre tenía más tiempo y más nunca, más no renunció. Porque yo creo que a los 10 años, yo me pongo a imaginar, 10 años de estar viviendo yo allá y nada de nada. Hoy no, ya yo me cansé. ¿Ah? Primero, no hay nadie que me ayude. Y segundo, seguro que me tienen allá en lo último, allá para poder ir, cómo va a llegar yo hasta acá. ¿Ah? Pero a él no le interesaba. Y a veces, cuando venimos a la iglesia, venimos con un propósito de escuchar la palabra de Dios, pero es más fuerte el enemigo que las ganas de escuchar la palabra de Dios. Dígame una cosa, ¿este paralítico se habrá quedado dormido en el estanque? No, porque él dice, y él lo dice aquí en la palabra, cada vez que el ángel llegaba, agitaba las aguas, pero no había nadie que lo bajara. O sea, él estaba despierto, él estaba viendo todo y él miraba todo, pero no había nadie que lo bajara. ¿Ah? Y a veces, como a veces dice mi pastor, si venimos un día, 2 días no venimos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Y debemos de nosotros prestar un poco más de atención, mis hermanos, porque este no es la casa del pastor y la pastora, no, es la casa de Dios. Amén. Y es la casa a los cuales el Señor nos ha puesto. Aleluya. A todos nosotros nos ha puesto para servirle, nos ha puesto para levantarnos, nos ha puesto para ayudar aún a aquel que está fuera. Porque no solamente miremos nosotros, porque ya nosotros tenemos algo, la salvación, porque hemos aceptado a Cristo Jesús, pero aquel que está fuera, este hombre no renunció, este hombre perseveró y logró alcanzarlo, porque Cristo lo sacó de allá, Cristo lo levantó, Cristo lo usó para los fariseos, porque en ese tiempo no se podía trabajar, pero para Dios todos los días son de trabajo, y nosotros a veces escogemos los días. Gloria a Dios. Y dice la palabra, aleluya. Hay un versículo que me llama mucho la atención y es el 17, dice: y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, a esta hora trabaja, y yo trabajo. Aleluya.
Y Dios nos da 12 horas, 8 horas, 10 horas para que duermas, descanses y puedas venir a la iglesia a adorarle al Señor. Pero a veces venimos, no vemos que bostezamos porque tenemos el tapabocas ahí, si no, a lo mejor digo, ¡ay, santo Padre! Entonces el tapabocas nos protege, ¿ah? Pero no tuviendo el tapabocas y si dice el Padre, aleluya, el pastor, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, ya se acabó el descanso. Amén. Empezamos a laborar. Aleluya, amén. Se abre la emisora. Empieza el programa Despertar con el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, es tiempo, porque el Señor lo dijo, mi Padre lo dice Él, hasta ahora está trabajando. Y yo también, ¿y qué hacemos nosotros descansando? Gloria a Dios, pero Él se ha complacido en que descansemos para coger otro año en bendición. O sea, pueblo, si tú viniste por un milagro, si tú le has pedido al Señor un milagro, no renuncies a ese milagro, porque este hombre no renunció, este hombre perseveró, este hombre luchó y no estaba en un hotel 5 estrellas esperando el milagro, no estaba en la casa de él esperando el milagro, estaba en un bebedero de ovejas, porque fue hecho para eso, para las ovejas. Pero como dice el Señor, que Él se manifiesta donde Él quiere. Y ahí, en ese bebedero de ovejas, se manifestaba. Ahí hacía milagros. Y eso se llenó de enfermos. Hoy el Señor nos dice que nunca renuncies a lo que tú me andas pidiendo, que siempre perseveres, que aunque tú veas milagros hechos a otras personas, no piense que te he olvidado, solamente que aquellos me han estado pidiendo antes de ti. Y por esa misma razón debes de esperar. Debes de esperar hasta que yo llegue y cumpla lo que te he prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. No renuncies, oh Santo, a lo que yo te he entregado. No renuncies a lo que yo he puesto en tus manos, oh Señor, porque no te lo ha puesto el hombre, te lo he puesto yo, dice el Señor. No eches en odres viejos y rotos el conocimiento que yo te he dado. No te vanaglories de lo que yo te he enseñado, porque el que te ha dado todo lo que tú tienes soy yo, dice el Señor. Alaba tu gente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Papá lindo, Espíritu Santo. A veces nos sentimos, Señor, que de pronto tú no nos escuchas. De pronto nos sentimos como este paralítico, Señor, que él veía esos milagros y él decía, ¿cuándo? ¿Cuándo será el mío? Pero tú eres especial, Señor. Tú te manifiestas cuando tú quieres.
porque tú pruebas mi fe, tú pruebas mi existencia en ti, tú pruebas, Señor, mi amor hacia ti, tú pruebas, Señor, ese detalle tan lindo que tú me das, Señor, de perseverar en ti, Señor, no apartarme, Señor, seguir contigo, mi Rey, seguir contigo, oh Santo Dios de Israel. No te sientas triste, oh Santo, no te sientas triste, no te sientas triste, no te sientas triste, siéntete gozoso, siéntete gozosa ahí donde estás y alaba mi nombre, alábalo porque yo estaré contigo en el momento especial. Solo espera que se agiten esas aguas. Oh Santo Dios mío.